Buenas tardes, mi nombre es Joan Ochoa y el de mis compañeros Juan Pablo España y Pablo Santiago Cárdenas. El trabajo que decidimos realizar es la brecha salarial para la población urbana y rural en Colombia en el último trimestre del año 2019. Empezando por la introducción, podemos encontrar que en el presente informe se encuentran los resultados de un análisis econométrico mediante el software Stata, acerca de las diferencias en los ingresos de las personas que viven en las zonas rurales y urbanas del país, como también en los departamentos estudiados, los cuales son Santander, Antioquia y Valle del Cauca, para el último trimestre del año 2019. En tal sentido, el informe refleja en un primer lugar el análisis detallado de las variables que ayudan a explicar el modelo, a plantearla a nivel nacional, como también diferentes maneras de saber que las variables que elegimos para poder explicar el modelo son importantes para ello. Teniendo en cuenta lo anterior, se mostrarán los resultados para Colombia en materia de brechas de ingresos entre las personas que se encuentran en las zonas urbanas y las personas que se encuentran en las zonas rurales del país. En segunda instancia, se presentará la misma metodología de la primera parte para realizar el análisis específico de los departamentos mencionados anteriormente, los cuales son Santander, Antioquia y el Valle del Cauca. Y de igual manera, se exponen los resultados para los tres departamentos. Finalmente, se encuentran las conclusiones, que surgieron a partir del estudio econométrico para determinar si existe o no una brecha en términos de ingresos para las personas que se ubican en las zonas urbanas y rurales del país y los departamentos nombrados anteriormente. Primera parte. En un primer momento, nuestro interés es observar qué importancia tiene la zona geográfica en la cual reside un individuo para explicar su nivel de ingresos, apoyándonos en los años de educación, horas que trabaja el individuo a la semana y su edad, las cuales nos ayudarán a explicar de manera más precisa la brecha de sus ingresos. A continuación se mostrará el modelo planteado para determinar si existen diferencias salariales entre zonas urbanas y rurales para el último semestre del año 2019, donde podemos observar en la ecuación que el logaritmo natural es el ingreso de las personas. Urban es una variable que toma el valor de 0 si el individuo se encuentra en zona rural y 1 si la persona reside en zona urbana. Age es la variable que representa la edad del individuo. Age al cuadrado es la variable que representa la edad del individuo elevada al cuadrado, la cual ayudará a realizar un análisis más detallado en torno a la edad en cual una persona comienza a ver sus ingresos descender en promedio. Hours es la variable que representa las horas trabajadas a la semana. Y de igual manera generamos una variable de interacción entre Urban y Edu, el cual es una variable entre la zona geográfica y los años de educación que permite mostrar el efecto de la educación sobre los ingresos de una persona que reside en zona urbana como rural. Y en U podemos observar los errores. En ese sentido, pasamos a resultados nacionales. Entonces, al momento de analizar estos resultados, encontramos diferentes aspectos atípicos que llamaban nuestra atención. En ese sentido, la ilustración número 1 representa la diferencia en los salarios que perciben las personas que residen en zonas rurales y urbanas con un nivel de educación dado. Como se observa en la ilustración 1, las personas que viven en zonas rurales a nivel nacional comienzan percibiendo ingresos mayores que las personas de zonas urbanas, cuando éstas no han estudiado ningún año a lo largo de sus vidas en un 26,16%. Esto tiene sentido ya que una persona que reside en una zona rural está dispuesta a aceptar cualquier trabajo que le permita devengar una cantidad de dinero. Además, en estas zonas geográficas las personas se pueden dedicar a una labor que no requiera educación, como por ejemplo el trabajo en las fincas, campos, digamos que no requieren ningún tipo de mano de obra calificada. Luego de esto, pues encontramos que a un nivel de educación de 5 años, las personas que viven en la zona rural
tienen un ingreso muy similar a los que viven en la zona urbana. Asimismo, para una persona que tenga un nivel de educación promedio nacional, que quiere decir 8.27 años, la diferencia en los ingresos entre las personas que viven entre zona urbana y rural es de 16,66%, siendo las personas que viven en la zona urbana quienes ganan más en el anterior porcentaje mencionado. Esta diferencia, como se observa, se sigue presentando y abriendo cada vez más a lo largo de los años de educación de una persona, llegando hasta un punto en el cual la diferencia alcanza el 90% cuando se tiene un nivel de educación de 22 años. Adicionalmente, se encuentra que la edad en el salario de las personas comienza a decrecer cuando tienen en promedio entre 41 y 42 años. Y lo anterior pues se puede apreciar en la gráfica número 2. Adicionalmente pues encontramos que un aumento de un año en educación genera un aumento del 5,34% del ingreso para una persona que vive en la zona urbana. Y encontramos también que asimismo la edición, o sea, que una persona que trabaja una hora más genera un aumento en 2,36% de sus ingresos. De igual manera, pues encontramos que de un año de educación genera para las personas que viven en zona urbana un aumento del salario del 5,29%, más que las personas que viven en la zona rural. Lo anterior pues tiene sentido, ya que según la teoría y la literatura, las personas que invierten en la educación lo hacen porque esperan ganar mejores salarios que una persona que no lo hace. Y pues estoy de acuerdo con pues, digamos, muchos autores y muchos diferentes trabajos que se han hecho al respecto, en donde se encuentra que si se comparan personas con bajos ingresos que no tienen ningún título universitario o bachiller, pues en comparación con un título o sin ningún título, pues encontramos que es cada vez esa brecha más grande. Bueno, segunda parte, un análisis departamental. Siguiendo la metodología aplicada anteriormente, se planteó el modelo base en donde en este agregamos los departamentos de interés, los cuales son Antioquia, representada por la variable Antio, Valle del Cauca, representada por la variable Valle, y Santander, representada por la variable Sant, dejando como departamento de comparación a este último. Para los departamentos de Santander, Antioquia y Valle del Cauca, se encontró que las personas que viven en zona urbana ganan en promedio 1.278.465 pesos colombianos. De igual manera, el salario máximo que los mismos perciben es de 45 millones de pesos colombianos mensuales. Por otro lado, las personas que viven en zona rural, para los mismos departamentos, ganan un promedio de 700.000 pesos 244. Adicionalmente, el salario máximo que ganan estas personas de zona rural es de 7 millones de pesos. Al momento de analizar los resultados por departamentos, se siguió la tendencia mostrada con anterioridad a nivel nacional, por lo cual, en la ilustración 3, se muestra la diferencia en los salarios que perciben las personas que residen en zonas rurales y urbanas para los departamentos de nuestro interés. Se encontró que si la persona reside en zona urbana, un año más de educación hace que sus ingresos aumenten en un 10.26%. Por otro lado, si el individuo se encuentra en zona rural, el efecto de un año de educación en el salario es de 2.12%. Lo anterior explica cómo la brecha salarial se incrementa de una manera importante para las dos zonas geográficas. Se puede observar que la educación tiene un gran impacto en términos de ingreso y que este es mayor para las personas ubicadas en centros urbanos. De acuerdo a la ilustración 3, las personas que viven en zonas rurales, en los 3 departamentos, siguen la tendencia nacional de devengar mayores ingresos que las personas en zonas urbanas cuando éstas no han estudiado ningún año, en un 61.71%. Lo anterior se puede explicar de la misma forma expuesta anteriormente en el análisis nacional.
Seguidamente, encontramos que a un nivel de educación de 7 años y medio, las personas que viven en zona rural y urbana perciben casi los mismos ingresos. Adicionalmente, para una persona que tenga un nivel de educación promedio departamental, el cual es 8 años y medio, la diferencia en los ingresos entre estos dos grupos es del 10%, siendo las personas que viven en zona urbana quienes ganan más en el anterior porcentaje. Esta tendencia, como se puede observar en la ilustración 3, perdura con el pasar de los años de educación hasta llegar al punto de una diferencia porcentual de 117.3%, percibiendo mayores ingresos las personas en la zona urbana en comparación a los de la zona rural. Por otro lado, se halló que un aumento de un año de educación genera un aumento del 2.12% en el ingreso. Asimismo, la adición de una hora trabajada genera un incremento del 2.32% en los mismos ingresos. De igual manera, un incremento de un año de educación genera para las personas que viven en zona urbana un aumento del salario en 5.34% más que las personas que viven en zona rural. Conclusiones. Podemos observar que para los departamentos de Antioquia, Santander y Valle del Cauca aumentan los años de educación en los que la brecha de los ingresos comienza a abrirse. Además, un año de educación no tiene el mismo efecto para una persona que vive en zona rural que para una persona que vive en zona urbana. También encontramos que el efecto de la educación para los 3 departamentos de interés no es el mismo comparado con todo el país. Si bien la brecha salarial comienza a incrementar con más años de educación para los departamentos que con respecto a la tendencia nacional, esta misma brecha se hace más notoria en los departamentos de interés. Se encontró también que para el grupo de los departamentos, como el nacional, se tiene poca personas que viven en zonas rurales tienden a ganar en promedio una suma mayor que las personas en zonas urbanas. Y por último, la media de educación en los departamentos con respecto al nacional es similar. No obstante, el promedio de la educación del grupo de departamentos es un poco mayor. Como referencias de ese trabajo, utilizamos los siguientes. Muchas gracias.